noche preciosa. eh, Voy a preguntarles, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros en este año? Bueno, siempre, pero algo que Dios dijo desde el principio: santidad, integridad y justicia. Y hoy vamos a ver por qué Dios me decía que muchos no saben qué significan estas tres palabras o el contenido real de estas tres palabras. Y en esta noche vamos a ver la integridad. ¿Qué es integridad? Amén. La palabra íntegro es alguien de una sola pieza. Eso es integridad, algo que... Entonces, vamos a irnos a la palabra del Señor en Génesis 39:7 al 10. Hoy vamos a ser un poco breves porque los caballeros tienen vigilia. 39:7 al 10. Dice así: después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó. 39:7 al 10 de Génesis. Ah, es que tengo una versión actualizada. Entonces, bueno, ahí atrás tengo la otra, la que ustedes sí tienen, pero quiero ver porque esta es un poco más específica. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día, por eso les leí esta versión, porque la de ustedes, como dicen, el 10, cada día. Entonces, esta versión, como es más actualizada, dice: y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José mantuvo firme, se mantuvo firme en su rechazo. Esta es la integridad de alguien. ¿Por qué es la integridad? Porque a pesar de que no fue solo una vez que lo provocó, sino que dice que día tras día llegaba y le provocaba. Me imagino yo que la esposa de Potifar era una mujer muy hermosa. Normalmente los que eran jefes tenían las mujeres más hermosas del pueblo. Para mantener la integridad se necesita mantener límites. Escuche bien, para mantener la integridad se necesita mantener límites. José no se puso a jugar con el pecado, como muchas veces nosotros solemos hacer. ¿Algún mensaje pasado de tono que le damos cuerda? Acercarnos o dejarnos seducir por cosas que a Dios no le agradan y decir: no, yo no llego hasta el pecado, yo sé dónde detenerlo. Mantener la integridad. Para mantener la integridad hay que mantener límites. Usted ahí, yo aquí. Yo sé quién es usted y yo sé quién soy yo. ¿Por qué? Porque la integridad no significa
que no vamos a cometer errores. La integridad significa saber quién soy yo y cuáles son las partes débiles en las que yo me puedo equivocar. Ser íntegro es reconocer en qué están nuestras debilidades. Por ejemplo, el amor al dinero. Muy sencillo. Si yo sé que mi debilidad es el amor al dinero, yo tengo que mantener mis límites. Porque el amor al dinero me va a llevar a dejar de ser íntegro delante de Dios. Cuando el tiempo de Dios yo lo ocupo para ganar dinero. Donde para mí es más importante ganar más que buscar la presencia de Dios. Para ser una persona íntegra, yo debo mantener mis límites. Sé hasta dónde sí puedo llegar y sé hasta dónde no. Una persona íntegra le gusta jugar con el pecado. Perdón, que no es íntegra. Y vamos a tener un ejemplo que vi hoy y me llamó mucho la atención, porque mucha gente confunde lo que es la integridad con la honestidad. Usted podría decir que la integridad es igual que la honestidad. No, ¿verdad? Y escuchaba hoy entre todo lo que buscaba para buscar ejemplos. Sí, hace rato yo lo estoy viendo también. Es necesario. Y vi un ejemplo. Váyase, fíjese. Y vi un ejemplo que dice así: llegó una pareja a comprar una pizza. Se lleva la pizza, ¿verdad? Entonces, como se lleva la pizza, resulta que el dueño de la pizzería había guardado ahí la ganancia del día. Y se lleva la caja de pizza a la pareja que llega a comprar la pizza. Cuando llegan a comerse la pizza y descubren que lo que había dinero, entonces la pareja se devuelve a la pizzería a devolver, porque dijeron, esta es la plata de ellos. Cuando llegan a la pizzería a devolver el dinero, el señor de la pizzería, muy contento, viene y dice que quiere hacer un reportaje para que vean qué personas más honestas, ¿verdad? Pero hablaba de integridad. Y entonces la pareja le dice, no, 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 por favor, que no nos hagan ningún reportaje ni nada. Porque resulta que el señor tan honesto que devolvió el dinero con la que andaba no era la esposa, era con la querida. El hecho de que él fuera honesto no significaba que fuera íntegro. Entonces muchas veces nosotros hacemos acciones que son honestas, pero no somos íntegros. Porque la honestidad y la integridad son diferentes. La integridad nos hace ser como José. José no dijo, ¿cómo le voy a hacer yo esto a mi jefe? Dijo, yo no le voy a hacer tal cosa a Dios. Porque usted puede tener una cara delante de todos y parecer muy bueno, pero cuando usted está solo, ¿qué hace? Como yo he dicho, aquí todos nos vemos buenos y lindos, pero cuando nos toca pagar impuestos, como el que va de impuestos,
como cuando tomamos cosas que no son nuestras, queriendo tener el derecho de tomarlas. La honestidad y la integridad son diferentes. Y hay una historia que cuentan de un hombre que trabajó con un señor durante mucho tiempo haciéndole casa, las mejores casas, las casas más lujosas, las más hermosas. Y le dijo, bueno, ya te vas a jubilar, así que te voy a dar el último trabajo. Y aquel hombre, despechado, ¿verdad? Porque ya era la última casa que le iban a dar que hiciera. Y el jefe le dijo, puedes gastar lo que quieras en esa casa, hacerla a tu gusto, usar los mejores materiales. Y entonces el hombre, muy enojado, empezó a hacer la casa mal, la casa más fea que pudo hacer, con los acabados más horribles que pudo. Cuando termina, le dice al jefe que ya terminó. Y el jefe le dice, toma, esta es la casa que te voy a dar de regalo por tu jubilación. La honestidad y la integridad marca mucho la diferencia, porque si él hubiese sido un hombre íntegro, él hubiera dicho, a como hice la primera casa de bien, así daré la última, porque es mi esencia. Qué bueno que está aquí. Para mantener la integridad se necesita mantener límites. José no coqueteó con el pecado. La integridad de ser una persona no mentirosa. Escuche bien. Porque aquel que hace o dice algo que no piensa o practica no tiene integridad. Escuche esto. El que hace o dice algo que no practica o no piensa no tiene integridad. ¿Cómo yo puedo hablar aquí de rectitud si no la tengo? ¿Cómo yo puedo hablar aquí de no practicar el pecado si lo practicara? Y me refiero a pecados, ¿verdad? Porque de pecado todos los días pecamos, aunque sea de pensamiento. La persona íntegra, para hablar de integridad, tiene que practicar lo que está hablando. Usted no puede venir aquí a hablar de seguir adelante y de esto cuando usted está deseando desertar. Cuando en su pensamiento usted está deseando desertar. Eso no es ser íntegro. Íntegro delante de Dios es el que viene porque está cansado y tiene deseo de desertar. Pero es real para decirle, Señor, de verdad que sí. Pero si tú me sostienes, que me tomo fuerte de tu mano, yo sigo adelante. Porque no significa que no vamos a tener bajonazos. Significa que la integridad nos hace ir en una sola pieza delante de Dios sin máscaras, sin querer jugar de espirituales, sin querer estar pensando que no tocamos el suelo porque levitamos de la unción, cuando realmente estamos mal. Esa era la integridad que en medio de todo tenía el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cierto? Por eso el Señor nos está pidiendo integridad, santidad y justicia. Pero hoy solo les voy a hablar de la integridad. Porque para todo lo que vamos a hacer este año, para todo lo que vamos a ejercer este año, vamos a tener que tener integridad. Porque nos vamos a equivocar.
Pero esa es la parte que nos hace ser íntegros y decir me equivoqué. No era como yo pensaba. Porque tenemos que mantenernos así en una sola pieza. José terminó en la cárcel por mantener la integridad. Mm, esa es la parte que no nos gusta. ¿Sería usted capaz por mantener su integridad de ser llevado a lugares que usted no merece? ¿Sería usted capaz por mantener su integridad de que le acusen injustamente? ¿Sería usted capaz de aguantar? Ahí es donde está, se pone un poquillo duro el asunto, ¿verdad que sí? Como que ahí es donde sería usted capaz, escuche bien, de que lo lleven a la cárcel por mantener la integridad. Ahí no dice que José renegó. Y miras que mientras que estudiaba esto, de hecho lo apunté para otra prédica, el Señor me decía, quiero que notes algo muy importante. Y le decía yo, ¿qué, Señor? Que las dos veces que acusaron a José, usaron la ropa como evidencia. Primero sus hermanos le quitaron la túnica de colores y la llevaron a su papá como evidencia que se lo habían comido los bichos. Y esta mujer toma también su ropa y se la enseña. Había algo que quería quitarle el diablo, pero no le quitó la integridad. La integridad no está en lo que vestimos, porque para José estar en la casa de Potifar ya no vestía ropa de esclavo, le pusieron un traje diferente, como el exclusivo, como lo hizo su padre con la túnica de colores. ¿Cuántas veces el diablo quiere robarnos la exclusividad? Pero nosotros no dependemos de un traje que marque la exclusividad. La integridad la tenemos que llevar por dentro. A José no lo hacía íntegro el que su padre le diera una túnica de colores. A José no lo hacía íntegro en que Potifar le hubiera puesto un traje bueno para servir en su casa porque no tenía que andar vestido de esclavo. José demostró su integridad cuando lo vendieron como un esclavo. José demostró su integridad en la cárcel porque aún así no le renegó a Dios. Siguió manteniendo sus sueños. Cuando usted no bien mantiene sus cuando el asunto se pone injusto, mantiene la palabra que Dios le dio. ¿Cómo Dios mío, que me iba a levantar, que me iba a restaurar y que me iba a hecho y que mire que aquí donde estoy yo llevándome el diablo? Todo lo que me está pasando. Esto era lo que Dios dijo. Aún en la cárcel fue exclusivo, fue íntegro. Por eso hablar de la integridad, por eso Dios está pidiendo integridad. Es decir, aunque te quiten el trajecito, aunque te metan en la cárcel, yo quiero que este año te mantengas en integridad. Aunque te acusen, mantén tu integridad.
Aunque te digan que tú fuiste, si tú no fuiste, mantén tu integridad. José terminó en la cárcel por mantener la integridad. Ser una persona de doble cara es no tener integridad. Ser una persona de doble cara, eso no es tener integridad. La que por delante le sonríe y por detrás se lo anda comiendo. La que mientras te necesita, pero cuando ya no te necesita, eso no es integridad. La integridad se mantiene en las buenas y en las malas. La integridad es la que sostiene cada día el seguir adelante. Qué difícil es cuando uno dice, no, a esa persona no le puedo contar porque no puedo confiar. Cuando José le dice a esta mujer, Potifar me dio todo sobre su casa. La integridad no se negocia. Él tenía todo, podía mandar sobre la casa de Potifar. Qué difícil es cuando uno no puede confiar en alguien porque la persona no es íntegra. Porque en un momento de enojo va a contar todo lo que sabe de usted. Equivóquese usted delante de una persona que no es íntegra. Como ministro, equivóquese usted delante de una persona que no es íntegra. Y lo primero que va a decir, ¿qué habla? Si yo no vi cuando hizo esto y esto y esto. Si yo no estaba ahí cuando esa persona no es íntegra. Esa persona no es íntegra. Por más molesto que usted esté o molesta, si usted es íntegro e íntegra, usted se guardará una sola pieza y no dirá nada. Hará las cosas correctas delante de Dios como tiene que ser. No hablará de su hermano, para que me entienda. La integridad de Daniel es visible. Si hablamos de Daniel, la integridad de Daniel era visible. ¿Por qué? Porque a él le prohibieron orar. Y dice que abría las ventanas y oraba como siempre oraba, que todos lo vieran. Y fue enviado al pozo de los leones. Eso es integridad. Por eso quiero ponérselos como ejemplo. ¿Cuántas veces repetimos la palabra integridad y ni siquiera sabemos qué es? ¿Cuántas veces la leemos en la Biblia y ni siquiera sabemos qué significa? Alguien que me lea de este lado Salmo 7:8. Alguien que me lea de este lado Génesis del 3 al 10. Génesis 20 del 3 al 10. Mientras tanto, yo les voy a leer Proverbios 11:3. Dice así: a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. A los justos los guía su integridad,
A los falsos los destruye su hipocresía. ¿Quién tiene de este lado Salmos 7:8? Léalo fuerte. Vea que ahí vamos a ver las dos. Después, cuando hablemos de la justicia, vamos a ver este versículo. Júzgame, ahí dice mi justicia, no tu justicia, ¿verdad? Júzgame conforme a mi justicia y a mi integridad. Vea qué interesante esto. No le está diciendo, júzgame conforme tu justicia y tu integridad. Júzgame conforme a mi justicia y mi integridad. Es decir, haz juicio. Ahí también entra la palabra juicio. Hazme un juicio. Y conforme yo haya caminado en justicia e integridad, de así, de acuerdo va a ser el veredicto que me des. Porque para juzgar hay que hacer un juicio y va a darle conforme a la integridad. Yo he sido íntegro, júzgame, puedes hacerlo. Es más, Job dice, ponme en balanza a ver si te soy falto, hermano. ¿Usted se atreve a decirle eso a Dios? Ponme en balanza a ver si te soy falto. ¿A dónde cree que se vuelque la balanza? Hermano, vea, muy fácil. Ustedes conocen esas balanzas que le ponen un cosito aquí y otro aquí. Así que son así, ¿verdad? Dios va a poner la palabra integridad aquí y lo va a sentar hasta este lado. ¿Cómo cree que esté la balanza? ¿Para dónde se inclinará? El otro, el de Génesis 20, del 3 al 10. Siga. Eso es lo que les... Abraham y Abimelech. Abraham llega con su esposa y la mujer es muy linda, preciosa, y Abimelech le echa el ojo, ¿verdad? Y entonces pregunta quién es y Abraham del mismo miedo dijo, es mi hermana. Abimelech se la lleva, ¿verdad? Pero viene un sueño y Dios le habla a Abimelech. Y yo quiero que usted ponga cuidado lo que Dios le dice a Abimelech. Y es aquí donde yo quiero que usted se centre en esto. Dice así, puedes darte por muerto, estoy leyendo esta versión, a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Vea lo que Dios le está diciendo. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Vea en el sueño lo que está pasando. ¿Acaso Dios no sabía que él no se había acostado? Pero está dejando que la integridad de Abimelech hable. Porque ahí en el versículo, en uno de los versículos dice, porque te he encontrado íntegro. Como Abraham me dijo que ella era su hermana y me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Y yo sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño.
Por eso no te permití tocarla para que no pecaras contra mí. ¿Está oyendo usted? Un hombre íntegro que aún en los sueños es cuidado por Dios, que aún en los sueños puede hablar su integridad. Y eso a mí me sorprendió cuando yo lo leí. Una conversación con Dios a través de los sueños. ¿Matarás al inocente? Yo no he tocado a esa mujer. Entonces Dios le dijo, sí, yo evité que lo hicieras porque eres íntegro. No te permití que pecaras porque eres íntegro. Hasta eso Dios lo guarda a uno en medio de la integridad. Porque a veces por inocencia podemos cometer errores, pero aún en medio de eso Dios lo guarda. Y eso es lo hermoso de conocer la palabra. La integridad, escuche bien, la integridad es una virtud de carácter que proviene de Dios, no del hombre. Nadie puede llegar a ser íntegro sin la presencia de Dios. Así que si usted es falto de presencia de Dios, usted no puede decir que tiene integridad, porque la integridad viene directamente de la presencia de Dios. José, íntegro. Daniel, un hombre que oraba y se guardaba para Dios. ¿Cierto? Daniel, Isaac, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraron a adorar imágenes. La integridad viene de la búsqueda de la presencia de Dios. No es algo que usted puede hacerlo por sí solo. Si usted tiene integridad, eso habla que usted tiene presencia de Dios. Si usted tiene integridad, habla que usted tiene una vida con Dios. La persona íntegra es alguien que sabe y conoce quién es Dios. ¿Por qué? Porque a la hora de fallarle, no lo hace porque sabe que es a Dios y no al hombre. Porque usted delante mío puede escaparse, que la pastora no me vea. Ay, que no vea mis estados. Ay, no, que la bloqueamos de Facebook para que no vea. Eso habla que usted no es una persona íntegra. Porque delante de los hombres usted da una cara. Pero ¿y delante de Dios cuál está presentando? Cuando José dijo, yo no voy a pecar porque yo no le voy a fallar a Dios, no dijo, no le voy a fallar a Potifar. Cuando Daniel decidió no contaminarse, era para no fallarle a Dios. Estamos viendo que esta pequeña palabra integridad y que no hemos visto la de la santidad y justicia, ¿verdad? Que Dios está pidiendo. Estamos apenas por la integridad. Faltan dos y tenemos que tener las tres. Casi nada. Integridad, santidad y justicia. Pero lo primero que vimos hoy es integridad, porque si usted no tiene integridad no puede practicar ni la justicia ni la santidad. Porque creemos que es más importante la santidad y la justicia. La santidad viene de la integridad, no viene al revés. Para usted estar en santidad tiene que primero ser íntegro. No, no, no es al revés. Usted no tiene que tener santidad para ser íntegro. Es al revés.
Por eso hoy vimos lo que es integridad. Yo soy esta persona. Yo no tengo doble cara. Yo no vivo una vida diferente aquí que la que vivo en mi casa. Yo soy esto que Dios formó, hizo y mantiene su presencia. Usted aquí no dice malas palabras, ¿verdad que no? Porque las dice en su casa. Solo pregunto, nada más. Cuando se viene al culto, agarra el teléfono para ver cosas ilícitas. ¿No era que no? Porque en su casa sí lo hace. Integridad. Donde yo esté a solas, yo tengo que ser íntegro para Dios. Que eso es lo que Él va a presentar en público. Póngase de pie. Padre bueno, he predicado tu palabra. Palabra fiel y verdadera, oh Dios amado. Esto que tú nos estás pidiendo, integridad, santidad y justicia, no son requisitos nuevos. Siempre hemos debido tenerlos, Señor. Pero este año, Señor del cielo, para que tu presencia more en nosotros y las cosas sobrenaturales se vean, tenemos que ser íntegros y entender que todo, Señor, te lo debemos a ti. Y que vamos a fallar, sí, Señor. Pero nos humillaremos delante de tu presencia, vamos a humillarnos delante de tu trono y decir, Señor, aquí estoy, he pecado contra ti he pecado. Límpiame, Señor, lávame, purifícame, Señor, para ser íntegro delante de ti. Gracias, amado mío.